Sean todos bienvenidos a nuestro taller del día de hoy sobre la renta afecta impuestos, ¿cierto? Ya enfocado en el año tributario 2025. Mi nombre es Pablo Jorquera, me desempeño como consultor dentro de nuestra empresa en otras noches. Lo que nos convoca hoy va a ser el tema de la renta afecta impuestos, ¿cierto? El cálculo del RAI del ejercicio y cómo se afecta, cómo afecta dentro del proceso de una presentación de renta según el régimen de tributación en el que al que esté sujeto el contribuyente. Entonces comenzamos con el RAI. Primero que todo, cuando nosotros hablamos del RAI, debemos saber situarnos y entender que en nuestra actual legislación tributaria, que está en vigencia desde el 1 de enero del 2020 y que se incorporó a través de la publicación de la Ley 21.210, existen los siguientes regímenes donde nos vamos a basar en estos tres principales, ¿cierto? El régimen general 14A o semi-integrado, que tiene una tasa de impuesto de primera categoría del 27%. El régimen general ProPyme, que es el 14D número 3, con una tasa de impuesto de primera categoría del 12,5% para el año tributario 2025. Y el régimen de transparencia tributaria, que es el 14D número 8, que está exento del impuesto de primera categoría. Después está el régimen de renta presunta y los contribuyentes no sujetos a la letra 14, perdón, al número 14 de la Ley de Impuesto a la Renta. Entonces, cuando nosotros partimos hablando del RAI y sabemos que el RAI es una sigla, ¿cierto? Que significa renta afecta impuesto, debemos de inmediato entender que estamos hablando de estos dos primeros regímenes, ¿cierto? El régimen general y el régimen, o el régimen general 14A y el régimen general ProPyme. El régimen general 14A paga un impuesto del 27% y ahí tenemos una renta afecta impuesto. Y el 14D número 3, el ProPyme general, una tasa del 12,5%. Volvemos a encontrar de inmediato que ahí tenemos una empresa que va a tener rentas afectas a impuestos. Y por el contrario, cuando nosotros hablamos de una empresa que está en el ProPyme de transparencia tributaria, el 14 de número 8, la normativa nos dice que está exento de impuestos de primera categoría, ¿cierto? Entonces, de inmediato ahí ya concluimos que este tipo de contribuyentes no van a generar el cálculo de una renta afecta impuestos, ¿cierto? Entonces nos vamos a basar hoy día en la afectación del RAI en el régimen general 14A y en el régimen general ProPyme 14D número 3. ¿Ya? Entonces sigamos avanzando con esta presentación. Primero, una pequeña definición. El RAI es el registro tributario en el que se controlan las rentas afecta impuestos finales. Suena bastante lógico, pero yo creo que de cierta manera tenemos tan mecanizado el cálculo del RAI que de repente perdemos el foco y no nos concentramos en lo que finalmente refleja realmente un cálculo de una renta afecta impuestos. Para su determinación, se deberán anotar las rentas o cantidad acumulada en la empresa que representan un aumento en el capital propio tributario y que en caso de ser efectivamente retirada, remesada o distribuida, se efectuarán con impuesto global complementario o impuesto adicional según corresponda. En esta definición, y después lo vamos a ver con un análisis, debemos entender que cuando hablamos de una renta afecta impuestos y cuando ya acá también lo vinculamos con un concepto que es el capital propio tributario, debemos generar el análisis de saber en qué momento aumenta el capital propio tributario y cuándo ese aumento dentro del patrimonio de la empresa es producto de una renta afecta impuestos. Ahora, veámoslo de otra forma. Realicemos una mirada diferente. Cuando yo inicio actividades en una empresa, puedo iniciar actividades con un capital reflejado en efectivo, en dinero, ¿cierto? Por lo tanto, cuando yo inicio actividades tengo ese dinero como un activo y mi patrimonio, que finalmente es mi cuenta de capital, ¿cierto? Cuando yo produzco, cuando genero una variación positiva dentro del patrimonio de mi empresa. Cuando yo a través de ese dinero que invertí en mi empresa, genero una operación comercial, ¿cierto? Genero una utilidad, una ganancia en este caso tributaria, y esa ganancia tributaria refleja una variación en el patrimonio, ¿cierto? Porque tuve una utilidad. Por lo tanto, en el momento en el que yo genero esa variación, entiendo que esa variación positiva
es una renta afecta impuestos, porque se supone que yo esa utilidad tributaria la determiné a través de una base imponible, una renta líquida imponible, ¿cierto? Esa renta líquida imponible va a pagar el impuesto de primera categoría y en el momento en el que el propietario, los dueños de la empresa generen los retiros de esa utilidad que yo generé, van a estar afecta a impuestos, ¿cierto? Va a estar afecta al impuesto global complementario. Más adelante vamos a ver que también se vincula con los créditos. Pero finalmente ese es el espíritu de poder encontrar mi renta afecta a impuestos. Desde ahí proviene, ¿cierto? Eso es lo que yo finalmente debo calcular y debo determinar generando el análisis de el cálculo del RAI. Entonces, sigamos avanzando. ¿Quiénes deben generar el cálculo? Aquellos contribuyentes que efectivamente estén acogidos a algún régimen de tributación afecto al pago del impuesto de primera categoría. Por lo tanto, ahí deducimos lo que vimos al principio, ¿cierto? Que aquellos contribuyentes acogidos a los regímenes del régimen general 14A y del régimen general ProPyme, el 14 de número 3, son quienes deben realizar dicho registro tributario. Después vamos a ver acá un flujo contable y tributario que siento que es necesario entender siempre para poder realizar un ciclo de renta. Porque primero, nosotros vamos a partir, ya sea en un régimen 14 de 3 o 14 de 8, aunque en el 14 de 3 siempre hablamos de que está la opción de llevar una contabilidad simplificada, ¿cierto? Pero independiente de que lleve una contabilidad simplificada, igualmente debiésemos generar algún registro contable, debiésemos registrar al menos el flujo de ingresos y egresos, ¿cierto? Entonces, partimos con el registro contable. El registro contable nos va a dar origen o nos va a entregar la información necesaria para poder confeccionar un balance. Del balance nosotros vamos a calcular, o del análisis del balance nosotros vamos a poder generar el cálculo de la renta líquida imponible. Posteriormente a la renta líquida imponible nosotros vamos a calcular el capital propio tributario. Y esto siempre tiene una lógica. Yo no puedo calcular mi capital propio tributario antes de generar mi renta líquida imponible. Por lo que expliqué recién. Cuando nosotros tenemos una operación comercial, nosotros podemos haber iniciado las actividades y yo no puedo generar mi cálculo de capital propio tributario sin saber primero si es que al final del ejercicio yo tengo una utilidad o una pérdida, ¿cierto? Porque la utilidad me va a aumentar el patrimonio de la empresa y la pérdida me va a rebajar la utilidad de la empresa, perdón, el patrimonio de la empresa. ¿Cierto? Entonces, por lógica, sabemos que el capital propio tributario no lo vamos a poder determinar antes de la renta líquida imponible. Y lo mismo si nosotros vamos mirando hacia atrás. Nosotros no podemos determinar una renta líquida imponible sin antes haber tenido un balance. Y no podemos tener un balance sin un registro contable. ¿Cierto? Y la renta afecta impuesto sigue exactamente la misma lógica. No podemos determinar una renta afecta impuesto, un RAI del ejercicio, sin antes haber determinado el capital propio tributario. Porque nosotros, para efectos de determinación de la renta afecta impuesto, vamos a partir con el capital propio tributario, ¿cierto? Y desde ahí nosotros vamos a ir generando los ajustes correspondientes que nos van a ayudar a determinar cuál fue el aumento patrimonial de un determinado periodo y que va a estar afecto a impuestos. ¿Cierto? Y la renta afecta impuestos, nosotros vamos a generar el traspaso hacia los registros de renta empresariales, porque finalmente el control que nosotros vamos a llevar de aquellas rentas afecta impuestos que son retiradas por los propietarios de la empresa, finalmente lo vamos a hacer dentro del registro de renta empresarial, ¿cierto? Y como son renta afecta impuestos, y como sabemos que este tipo de contribuyentes tienen la posibilidad, tienen la facultad de poder utilizar el impuesto de primera categoría como crédito al momento de generar los retiros, igualmente se va a vincular el RAI con el registro SAC del registro de renta empresarial, ¿cierto? Porque al momento de retirar yo voy a retirar esa renta afecta impuesto y el crédito correspondiente a el régimen tributario. Entonces, y posteriormente, bueno, la renta afecta impuesto y en general todos estos registros tributarios, nosotros los vamos a llevar al formulario 22, ¿cierto? En el formulario 22, el RAI, nosotros lo vamos a informar en el recuadro 13 para el caso del régimen general 14A y en el recuadro 18 para el caso de el régimen general ProPyme. Seguimos avanzando. Después tenemos los esquemas de cálculo.
En el caso de el cálculo del RAI en el régimen general 14A, nosotros vamos a partir con el capital propio tributario positivo o negativo, ¿cierto? Que cuando hablamos del capital propio tributario positivo o negativo, en el caso del 14A, o empresa sujeta a las disposiciones del 14A, el método más utilizado para la determinación del capital propio tributario es el método del activo, ¿cierto? En el método del activo, que fue lo que vimos la semana pasada, partimos con el total del activo, generamos los ajustes, ¿cierto? Para depurar el activo que nos da el capital efectivo y finalmente le rebajamos el pasivo exigible y llegamos al capital propio tributario. Independiente de que también el capital propio tributario se puede determinar con otros métodos, como el que también vimos la semana pasada en la presentación anterior, eh, también podemos determinar el capital propio tributario, o debemos determinarlo en el caso de las 14A, en la DJ 1847. Por lo tanto, este recuadro, ya sea el 1698 o el 1717, debe coincidir con lo que yo declaro en el caso del formulario 22, con la razonabilidad del capital propio tributario y además con la declaración jurada 1847, que habla sobre el balance y donde también se informa el capital propio tributario. Ya después vamos a sumar el saldo negativo al REX al término del ejercicio y vamos a sumar también la remesa, retiro, dividendo, distribuciones generadas en el ejercicio. En el caso del 14A van a ser reajustadas. A eso le vamos a rebajar el saldo positivo del REX al término del ejercicio, el capital aportado reajustado y el saldo del FUR, además del sobreprecio obtenido en la colocación de acciones de propia emisión. Los retiros y el capital aportado y el sobreprecio en colocación de acciones deben ser reajustados en el caso del 14A, ¿cierto? Ahí vamos a ver que al 14A aplica la norma del artículo 41, por lo tanto se debe aplicar corrección monetaria. Acá lo estamos viendo de forma conceptual. Posteriormente vamos a ver un análisis del RAI, donde creo que va a quedar bastante más claro cada uno de estos conceptos. En el caso del régimen general PROPYME, también hablamos del capital propio tributario positivo o negativo, pero acá estamos hablando del capital propio tributario simplificado, ¿cierto? En el caso de empresas que están acogidas o sujetas a las disposiciones del 14 de número 3, vamos a partir el cálculo del RAI con el capital propio simplificado, positivo o negativo, y posteriormente los ajustes que se realizan son prácticamente los mismos que en el 14A, ¿cierto? Porque posteriormente tenemos el saldo negativo del REX, vamos a sumar la remesa o retiro de dividendo distribuido en el ejercicio, menos el saldo positivo del REX, el capital aportado, el saldo del FUR, el sobreprecio obtenido en la colocación de acciones de propia emisión. Las dos grandes diferencias que hay entre un régimen y otro en el caso del cálculo del RAI es que primero, acá nosotros partimos con el capital propio simplificado y posteriormente que los retiros, el capital aportado y el sobreprecio en colocación de acciones vamos a reflejarlas en valor histórico, ¿cierto? En el caso de las empresas ProPyme no aplica eh, la norma del artículo 41, no aplica corrección monetaria. ¿Ya? Entonces vamos a seguir avanzando. Acá hay un cuadro de análisis que quiero que lo veamos posteriormente con una planilla, pero este ejercicio lo vamos a dejar pendiente porque lo vamos a analizar posteriormente en una planilla Excel antes de pasar a la presentación en el sistema. Después, el RAI en el registro de renta empresarial. De acuerdo a lo establecido en el número 2 de la letra del artículo 14, los registros de renta empresarial son los siguientes. Primero, tenemos el RAI, ¿cierto? La renta afecta impuestos, donde lo debemos controlar. Debemos llevar el control de la renta afecta impuestos, de la diferencia entre la depreciación normal y la acelerada, la renta exenta y los saldos acumulados de crédito, además de que en el artículo 11 transitorio tenemos el control del STUT, ¿cierto? Que sabemos que viene vinculado al sueldo total de utilidades tributarias que lo conocíamos como el FUT, ¿cierto? Entonces, es importante el RAI porque en el caso del registro de renta empresarial existe una orden de imputación, una orden cronológica de asignación o una orden de prelación en la que se van a asignar aquellas anotaciones que tengamos disponibles en el registro de renta empresarial. Y en el caso del RAI, si es que no existe un saldo proveniente del RAP,
va a ser la primera columna que nosotros vamos a imputar, ¿cierto? De donde nosotros vamos a generar la rebaja a los retiros, a menos que existan ¿cómo se llama? Retiros o que existan saldos en el ISFUT, ¿cierto? Que en el ISFUT generalmente se puede retirar en la orden en la que el contribuyente lo estime necesario. Pero el orden general es primero RAP, posteriormente RAI, después el DEDAN, el REX y otras cantidades. Pero lo importante es entender que en el momento en el que yo genero el retiro al RAI, también voy a estar generando un retiro de crédito, que es lo que mencionamos anteriormente, y debemos entender esa relación con los créditos que tiene el registro del RAI. Porque acá, aquellas empresas sujetas a las disposiciones del 14A, la normativa nos señala que pueden utilizar como crédito de impuesto de primera categoría, pagado por la empresa, en un 100%, ¿cierto? Pero con la obligación de restituir un 35%. En cuanto a empresas sujetas a las disposiciones del número 3 de la letra D del artículo 14, van a poder utilizar el crédito como crédito, el impuesto de primera categoría pagado por la empresa en un 100% sin obligación de generar una restitución. Esto afecta finalmente directamente el impuesto global complementario, ¿cierto? Porque cuando nosotros generamos la declaración de un retiro de un propietario, un socio, o un dividendo de un retiro de un propietario, un socio o accionista, finalmente esos retiros nosotros los vamos a controlar en el registro de renta empresarial y posteriormente lo vamos a traspasar a la DJ 1948. Y en la DJ 1948 se va a traspasar a su vez al formulario 22 de los propietarios, de los dueños que hayan generado estos retiros. ¿Cierto? Entonces, por eso es la importancia, primero que todo, de determinar esta renta afecta impuestos, de controlarlas dentro del registro de renta empresarial y también analizar cómo se relacionan con los créditos en el momento en el que yo genero el retiro, porque sabemos que en el 14A no van a tener que generar una restitución del crédito, en el caso del 14 de 3 no, van a poder utilizar el crédito en un 100%. Acá, bueno, resumí un poco cómo lo presentamos dentro del registro de renta empresarial, ¿cierto? Porque, como mencionaba anteriormente, la primera columna que nosotros vamos a encontrar de imputaciones para efectos de la determinación de la distribución de los retiros va a ser la columna del RAI, donde primero, en el caso del 14A, vamos a tener el remanente del ejercicio anterior, el remanente del ejercicio anterior lo vamos a reajustar y posteriormente debemos reversar el RAI del ejercicio o el RAI inicial, el RAI que viene del ejercicio anterior, ¿cierto? Y eso tiene la lógica de que, bueno, yo determino un RAI durante el año, ¿cierto? Entonces, si yo no generara esta reversa del RAI positivo que viene del ejercicio anterior, estaría, digamos, duplicando el registro, porque ya el RAI que yo calculo en el año toma como partía de inicio el capital propio tributario, y el capital propio tributario ya tiene las variaciones que vienen de arrastre de años anteriores, ¿cierto? Entonces, por eso, primero que todo, debemos reversar el RAI y posteriormente anotar el RAI del ejercicio. ¿Cierto? Bueno, después en el registro de renta empresarial vamos a tener el crédito por impuesto de primera categoría, que en el caso de empresas que están en el 14A van a estar sujetos a restitución con derecho a devolución, ¿cierto? Y posteriormente tenemos la imputación de los retiros. Acá tenemos un retiro imputado en el mes de septiembre. Sabemos que por orden de prelación de los retiros, primero vamos a rebajar el registro del RAP. El RAP debemos dejar en cero primero. Y posteriormente tenemos lo que va a imputarse a la columna del RAI, ¿cierto? Y cuando yo genero un retiro que va a ir acá al RAI, ese RAI tiene derecho a crédito. Por lo tanto, este monto, los 34.205 de este ejercicio, se van a multiplicar por la tasa de factor de tasa de crédito vigente, que en el caso de las 14A es 0,369863, y nos va a entregar el total del crédito que va a estar relacionado a este retiro efectuado por el propietario. Posteriormente, bueno, nosotros lo vamos a declarar también en la DJ 1948, como comentaba, y para efectos de global complementario del socio, va a ir este monto como base imponible, ¿cierto? Haciendo el supuesto de que en el global complementario del propietario no hubiesen más ingresos, él tendría una base imponible de 34.205.000, ¿cierto? Sobre eso yo calculo el impuesto global complementario según tabla
Y luego de calcular el global complementario según tabla, yo debo generar abajo, en la parte de donde están los impuestos por pagar, la restitución del 35%, ¿cierto? De estos 12.651.000. Y más abajo vamos a utilizar el crédito como crédito a estos 12.651.000, ¿cierto? Entonces, de esa forma podríamos generar el cálculo del global complementario del socio. Pero es importante determinar esta renta afecta impuesto porque también va a estar o va a tener derecho a la utilización del crédito. En el caso de contribuyente sujeto a las disposiciones del 14 de número 3, la primera diferencia es que vamos a traer, lógicamente, el remanente del ejercicio anterior, pero no lo vamos a actualizar, ¿cierto? Lo que mencionábamos anteriormente, que para empresas 14 de número 3 no aplica la norma del artículo 41, por lo tanto no van a generar corrección monetaria. Posteriormente, vamos a reversar el RAI por lo mismo que mencionaba anteriormente. El RAI que yo calculo en mi ejercicio parte del capital propio tributario que ya trae, ¿cierto? Todas esas variaciones de patrimonio, por lo tanto, reversamos primero el RAI para poder anotar el nuevo RAI que determinamos. Después tenemos el crédito por impuesto de primera categoría correspondiente a la ley determinada del ejercicio, ¿cierto? Que va a estar en lo no sujeto a restitución con derecho de devolución. Y acá abajo en la distribución de los dividendos, los retiros, exactamente la misma mecánica, ¿cierto? Acá hay un pequeño error. Acá eh, estos 16 debiesen ser 15, ¿cierto? Porque tengo un RAP de 15, por lo tanto acá lo voy a cambiar antes de... Me parece que lo vamos a mandar en la presentación, así que voy a cambiar ese dato en el ejercicio. No lo vi antes, me disculpo, pero ahora lo vi. Acá debiese ser 15, ¿cierto? La rebaja al RAP. Y la diferencia debiese ser lo que nosotros vamos a imputar al RAI. Y eso nosotros en este caso nuevamente lo vamos a multiplicar por la tasa de crédito vigente, que para el año tributario 2025 en las 14D número 3 va a ser el factor de 0,142857. Recordar que hasta el año tributario 2024 la tasa de crédito vigente era el 0,11 periódico, ¿cierto? Que se trunca en el sexto decimal. Al modificarse la tasa de impuesto de primera categoría eh, que sube a 12,5 para el año tributario 2025, también cambia la tasa de crédito vigente. Entonces, en el caso del global complementario de los contribuyentes o de los propietarios, en este caso de empresas que están sujetas al 14 de 3, el global complementario del socio que haría con el retiro imputado al RAI, ¿cierto? El RAP va a ser una renta exenta, por lo tanto no se va a sumar a la base imponible con la cual yo voy a determinar el impuesto global complementario. Entonces estos 34.205 serían finalmente la base imponible que llevaríamos a la tabla del global complementario. Determinamos el impuesto por pagar por este contribuyente persona natural. Y como rebaja, como crédito con derecho a devolución, vamos a tener finalmente lo que nosotros determinamos acá, en el no sujeto a restitución con derecho a devolución. ¿Ya? Entonces, hasta ahí esta primera parte teórica. Espero que se haya entendido lo que vimos acá. Quiero que ahora veamos, un segundo, porque les voy a compartir otra pantalla y les voy a mostrar el Excel que les comenté anteriormente con el análisis del RAI. Ahí está. Pido 10 segundos, voy a tomar un poquito de agua y seguimos. Entonces acá yo tengo, perdón, una planilla donde tenemos un análisis de cómo funciona el RAI, ¿cierto? En esta planilla estamos en un supuesto que en el año 1 esta empresa va a iniciar actividades. Por lo tanto, para efectos de capital propio tributario, tenemos solamente el capital aportado. Dentro de este mismo año tenemos una base imponible positiva, ¿cierto? Una utilidad eh, tributaria de 20 millones y se generan retiros por 15. Por lo tanto, el capital propio tributario de este año va a ser 15 millones, ¿cierto? La variación positiva dentro del patrimonio porque tengo un aumento de 20. Bueno, en realidad como inicié actividades tengo un aumento de 30, retiros de 15, por lo tanto el capital propio tributario que se mantiene, el patrimonio que se mantiene en la empresa es 15, ¿cierto? Pero ahora, según lo que nosotros estábamos viendo como definición, sabemos que
la renta afecta impuesto de este primer año debiese ser los 20 millones, ¿cierto? Porque los 20 millones son la base imponible, es el primer año que estoy en funcionamiento de la empresa, generé una base imponible tributaria positiva, esa base imponible está afecta impuesto, entonces a lo que yo debiese llegar en una empresa que inicia actividades, como RAI del ejercicio, debiese ser a la base imponible positiva. Porque si nosotros vemos el cálculo del RAI, vamos a tener el capital propio tributario positivo, vamos a sumar los retiros y vamos a rebajar el capital aportado. Entonces eso nos va a coincidir con que vamos a tener el RAI del ejercicio que va a ser esa base imponible. ¿Qué sucede en el año 2? En el año 2, mi cálculo de capital propio tributario parte con el capital propio tributario del año anterior, ¿cierto? Es mi capital tributario positivo inicial. En el año 2 vamos a tener una base imponible también, un resultado tributario positivo de 30 millones y el retiro de 20, ¿cierto? Entonces, como tenemos una base imponible de 30, un retiro de 20, tenemos un capital propio tributario de 25. Ahora, si nosotros antes de ver el cálculo del RAI del ejercicio quisiéramos determinarlo solamente con los datos del capital propio tributario que debiésemos hacer, tenemos la base imponible del año anterior, menos los retiros que se generaron en el año anterior, porque ahí ya cumplieron con su tributación también en el global complementario, y ahora tenemos la base imponible del año actual. Entonces debiese ser, y esto lo voy a anotar acá, debiese ser la base imponible del año anterior, más la del año actual, menos los retiros que se generaron en el año uno. Entonces nos debiese dar 35 millones el RAI del ejercicio en el año 2. Y acá está, me dio 35. Que si nosotros lo llevamos al cálculo, partimos con el capital propio tributario, menos los retiros del año, menos el capital aportado. Pero ¿qué lógica sigue estos 35 millones? Lo que nosotros estamos buscando son las rentas afecta impuestos que se van acumulando durante el tiempo. Primera renta afecta impuestos que teníamos era los 20 millones de la base imponible del año uno, ¿cierto? Eh, Después tengo otra base imponible en el año 2 que también es positiva, ¿cierto? Que se suma y tenemos 50, pero el primer año nosotros le generamos retiro, un retiro que en el momento en el que yo lo anoto y lo controlo en el registro de renta empresarial, disminuye, ¿cierto? Ya no sigue estando dentro de la empresa, me rebaja mi renta afecta impuesto, porque en el momento en el que retiro paga su correspondiente impuesto con su global complementario. Entonces, por eso, acá llegamos a ese resultado de 35. Y en el año 3 tenemos nuevamente el capital propio tributario que parte con los 25 millones del año anterior, del año 2. En este caso, tenemos una pérdida tributaria, ¿cierto? Una pérdida tributaria, un año malo, tuvimos una pérdida tributaria. Entonces, nuevamente, el RAI del ejercicio en el año 3 debiese ser los 20 millones del año uno más la base imponible del año 2 menos ¿cierto? La pérdida tributaria, menos los retiros efectuados en el año uno y menos los retiros efectuados en el año 2. Es un acumulado, ¿cierto? Debiesen ser 10 millones mi RAI del año 3. Entonces, si lo comprobamos con el cálculo del esquema del RAI, vamos a partir con el capital propio tributario determinado, menos los retiros que en este caso, perdón, más los retiros que en este caso no tenemos un escenario de retiro, menos el capital aportado. ¿Cierto? Entonces, ahí llegamos a la comprobación de que el RAI lo que finalmente determina durante el tiempo son las bases imponibles positivas, menos sus variaciones negativas y menos los retiros efectuados por los propietarios que van cumpliendo con esta obligación de pagar el impuesto. ¿Cierto? Ahora, otro punto importante que podemos desprender de acá y que yo creo que se genera de repente como la duda. ¿Puedo generar un retiro en un año donde yo tengo una pérdida tributaria? Y sí, pues sí podríamos, porque tengo un acumulado que viene de años anteriores. En este caso yo sigo teniendo un acumulado de 10 millones, entonces yo aquí perfectamente podría haber generado un retiro por 10 millones. El RAI igualmente me va a reflejar ese retiro y me va a cambiar el RAI en el año siguiente como renta afecta impuesto porque este retiro lo efectué en el año 3 y para el año 4 digamos, el RAI quedaría en cero, ¿cierto? Entonces es importante entender ese análisis que nosotros tenemos hasta ahí. Ahora vamos a pasar a ver nuestro sistema. Vamos a ver un ejercicio con
una empresa 14 de número 3. Partimos con el flujo porque entendemos que primero que todo generamos los registros contables, ¿cierto? Luego de generar el registro contable, nosotros vamos a poder determinar los cálculos del módulo tributario. Vamos a seleccionar la empresa. Contablemente nosotros vamos a determinar nuestro registro de ingresos y egresos, por ejemplo, y ese registro de ingresos y egreso tributario, nosotros lo vamos a ver en el módulo de tributación. El módulo de tributación va a segregar o va a tener dentro de el menú principal segregados los diferentes regímenes. En este caso, en este ejemplo, tenemos el régimen general ProPyme, donde vamos a ir al año tributario 2024. Y primero que todo, debiésemos tener determinada la base imponible, ¿cierto? Acá nosotros tenemos un total de ingresos menos el total de egresos que finalmente nos va a generar la determinación de la base imponible que va a estar afecta a impuesto de primera categoría, ¿cierto? Después, posteriormente, vamos nuevamente al régimen ProPyme, el año tributario en particular, y vamos al capital propio tributario simplificado. Este capital propio tributario simplificado tiene una herramienta de traspaso de información que nos va a traer el dato de la base imponible, que es el paso que vimos anteriormente, los retiros efectuados por los propietarios que debiesen estar registrados, ¿cierto? Las partidas del inciso primero no afectadas del impuesto único de tasa de 40 y del inciso segundo del artículo 21 de la ley de impuesto a la renta, ¿cierto? Que ahí está el gasto rechazado. Y en este caso, bueno, si hubiese sido pérdida tributaria el 31 de diciembre, igualmente se hubiese generado el traspaso. Y dentro de este capital propio simplificado, bueno, tiene la característica de que es editable. Yo podría agregar datos que complementen el cálculo, ¿cierto? Entonces vamos generando ese traspaso. Y para poder generar el cálculo del RAI, por eso mostré primero estas dos primeras opciones, ¿cierto? La renta líquida, el capital propio, porque según el flujo que les mostré en un comienzo, debemos tenerlo determinado. Entonces ahora vamos a la opción de la renta afecta impuesto, y la renta afecta impuesto también tiene una lógica de traspaso de información. Este traspaso de información va a hacer que el software traiga el capital propio tributario simplificado, que fue lo que vimos anteriormente, ya sea positivo o negativo, la remesa, retiro o dividendo efectuados durante el ejercicio, eso nos va a entregar el subtotal, menos el capital aportado que sí lo debemos agregar en este formulario, nos va a entregar finalmente el cálculo de el RAI del ejercicio. ¿Ya? Entonces, eh, este recuadro o este esquema de cálculo, como comentaba anteriormente con el capital propio, sigue esa misma lógica. Si es que hubiese algún ajuste a realizar, por ejemplo, si es que hubiese un sobreprecio obtenido en la colocación de acciones de propia emisión, que lo tengo que considerar en este cálculo del RAI, yo puedo agregar el monto y el software va a ir generando el cálculo, ¿cierto? Y posteriormente este RAI que yo voy a calcular dentro del software también se va a traspasar al registro de renta empresarial y se va a traspasar a el formulario 22. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo voy a el régimen general ProPyme, voy a la opción de el AT 2024 en este caso, y voy al registro de renta empresarial, acá también tenemos este escenario de la opción de el traspaso de información que finalmente nos va a traer el RAI del ejercicio, nos va a reversar el RAI positivo inicial y posteriormente se va a asignar a la distribución de los dividendos para efectos de generar los cálculos y poder traspasar toda la información también eh, al formulario 22 y a las declaraciones juradas. ¿Ya? Entonces, la lógica de cálculo y el esquema de cálculo que tiene el sistema es bastante sencillo. O sea, yo me tengo que preocupar dentro del software de generar mi registro contable que va a determinar mi registro de ingreso y egreso. Ese registro de ingreso y egreso me va a determinar la base imponible. Desde la base imponible yo genero el traspaso al capital propio, ¿cierto? El capital propio simplificado, en este caso una empresa 14 de 3, y desde el capital propio yo traspaso hacia el RAI. Entonces, desde el rayo traspaso al registro de renta empresarial, del registro de renta empresarial a las declaraciones juradas y formulario 22. Aquí quiero apuntar con esto, que dentro del software está preparado para poder generar el ciclo de renta completo, partiendo desde la contabilización de un movimiento y terminando en la declaración o la presentación tanto de las declaraciones juradas como el formulario 22.